Presenta Inco, FNC, Cutsa. Pronto, con pronto tenés con qué. Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, el mejor programa de beneficios. Soy Santander. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, que te brinda todo para hacer el examen médico de la libreta de conducir sin demoras. Reserva ahora en swat.com.uy. Y UTE. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar con Federico Comesaña y hablando del dólar, que está planchado, sigue planchado. Vamos a estar con la psiquiatra infantil Mónica Silva, que es la encargada de salud del área del INAU. Y vamos a estar hablando con Leticia Martínez y con Daniel Ríos del laboratorio de Bioexcel sobre la diabetes, que este es el año mundial de la diabetes. En este primer bloque estamos con Eduardo H. Eduardo, gracias por estar. Muchas gracias, Gabriel. Asesor en áreas políticas y económicas de Manini Ríos, de Cabildo Abierto, ¿no? Y el otro día hablando contigo, me interesaba bastante la mirada y la preocupación que estás teniendo y la importancia que le das al concepto de diálogo político, de civilidad en el vínculo entre los partidos políticos. Como decías el otro día, entre las cosas que Uruguay tiene para ofrecer a los inversores, entre otras cosas, está esto, que ya los partidos políticos tuvieron una reunión para bajar el decibel del debate, ¿no? Los grandes temas, educación, seguridad social, en lugar de convocar un poco de una mirada común, lo que generan es más divergencia. ¿Desde qué ángulo? ¿Cómo te preocupa eso? ¿Cómo lo venís viendo? Creo que, como tú muy bien lo decís, a veces hay imágenes que representan mucho. Acá en Uruguay hubo un par de fotos, la foto de Valle con Vázquez, la foto de el actual presidente con Vázquez. O sea, hay una imagen de que Uruguay es un país donde, más allá de las diferencias políticas, el respeto al civismo, el respeto al Estado de Derecho, o sea, es un factor fundamental. Podemos comparar lo que pasó en Estados Unidos con Trump, el Capitolio. O sea, por suerte el vicepresidente Pence puso las cosas en su lugar. Podemos ver lo que pasó recientemente con la victoria de Lula por un mínimo margen. En vez de reconocer una victoria del oponente y ser un buen perdedor en el buen sentido, pues yo creo que increíblemente muchos nos preguntamos, sacó el 49% de los votos. Pero entonces, eso es una imagen país. Vamos a enfrente, tenemos el caso de Argentina. O sea, hoy se está en el límite del desafío a la justicia. Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Perdón por la expresión, sí. Pero eso es. Entonces, frente a estas cosas y frente a estos ejemplos, Uruguay da otra visión, da otra imagen, y que creo que buena parte, nosotros siempre lo venimos diciendo, hace poco en un evento que se dio sobre lo que es el Uruguay los últimos 3 años, el economista Kenneth Coates habló del Uruguay de la fotosíntesis. O sea, Uruguay tiene ciertos aspectos naturales que lo hacen muy competitivo y tiene otros aspectos políticos como estos que nos dan una salvaguardia. El tema es que después todo lo otro que tocamos, y fue el mensaje que quisieron dar en esa conferencia, era que Uruguay solo crece si hay viento de cola. Y tenemos gente que viene a buscar refugio a nuestro país por este civismo y por este respeto al Estado de Derecho
y por este respeto a los contratos. Claro, porque uno cuando ve esas fotos, ¿no? O sea, el otro día vos me decías, a propósito de esto, este libro que presentamos con Sanguinetti y Mujica, me decías, bueno, la importancia de los veteranos está bien, pero también es importante que esa señal los den las generaciones que vienen, que son las que van a gobernar. Es que esa es nuestra preocupación, digo, que den ese ejemplo quienes no tienen costo político es importante. Pero el tema es que los que tienen que comprometerse son los que tienen costo político. Claro. Y te voy a poner un ejemplo, digo, porque vamos a hablar de lo positivo. Yo creo que el Uruguay viene ordenándose, digo, pero si uno mira un poco más una proyección de largo plazo, Uruguay hace 50 años, y cuando hablo de 50 años estoy hablando de todo el sistema político, hemos crecido al 2%. El Uruguay en los últimos 10 años no ha crecido. Y nuestra válvula de escape, de alguna manera, ha sido la emigración. Entonces, hay una cantidad de temas medulares, país, que tenemos que enfrentar. Y que solo se pueden enfrentar si hay un diálogo político maduro. O sea, porque más allá de los economistas, digo, todos diagnósticos hay miles, pero si no hay un respaldo político para los cambios, no hay cambios. Y cuando uno mira el Uruguay de los últimos 30 o 40 años, no han habido cambios. O sea, puedo recordar, digo, uno de los principales cambios que hubo un consenso detrás fue el Mercosur. Estamos hablando de 1990. Después del Mercosur, temas que uno recuerde, tenés que hacer un ejercicio de memoria muy profundo para poder decir, señores, todo el sistema político, más allá de la lucha del poder, que es natural que exista, porque vamos a ser claros, nadie quiere... Sí, claro. Pero hay ciertos temas que tienen que trascender. Ahora, cuando vos hablas de esto, Eduardo, vos estás hablando en este caso de la dicotomía gobierno-oposición, ¿o te parece también que esa cultura está faltando un poco dentro de la propia coalición de gobierno? Yo creo que es general, digo, yo no tengo dudas, digo, te voy un poco, para no escapar de la pregunta que tú me haces, yo creo que hay distintas concepciones de lo que debe ser una coalición, y creo que no escapa a la coalición este problema, pero te voy a poner uno de los ejemplos, digo, yo creo que hay reformas estructurales que el Uruguay debe hacer, coincidimos todos. La reforma educativa fue de los pocos temas donde hubo un consenso. Recordemos cuando en el gobierno de Mujica todos los partidos y todos los sectores se pusieron de acuerdo en retomar el control político de la educación. Ganó el poder corporativo. O sea, el tema de la seguridad social. En el año 2007 hubo una reestructura, una reforma. La acompañaron todos. O sea, en aquel momento cuando en comisión se presentó, se dijo que no iban a haber más de 30.000 jubilados nuevos. Yo te puedo dar un ejemplo, digo, del 85 al 2000, en el Uruguay aumentaron 20.000 jubilaciones en total, en torno de 1.000 por año, 1.200 por año. Se hizo un sinceramiento, hay que reconocerlo, porque no es un tema de pasar facturas, pero del 2005 a la fecha, en 15 años, llevan aumentadas casi más de 6.000 por año. Entonces, la pregunta es hoy, el tema seguridad social. Todos sabemos que es un tema que escapa a cualquier partido político. Todos sabemos que es un tema que como sistema político tenemos que encararlo. Todos sabemos que nadie quiere pagar el costo político. Pero entonces, si cuando se hace la reforma en el 2007, se te acompaña, se sincera el sistema, y hoy Poncio Pilato nos lavamos las manos y decimos, no, yo este costo político no lo quiero pagar. Claro, porque tampoco es que estemos hablando de temas sobre los cuales haya una divergencia en el arranque. Nadie tiene duda de que hay que modificar la educación, nadie tiene duda de que hay que tocar la seguridad social, nadie tiene dudas. Pero cuando entramos en el tema, ¿qué pasa? Y es natural, o sea, y es ahí donde vamos al tema inicial de la calidad del diálogo político. Yo creo que hay ciertos temas. Yo ayer, por ejemplo, escuchaba de casualidad, puse la televisión y escuché en CNN
a Longobardi que le hace un reportaje a Felipe González. ¿Para qué? Para mostrar que estos temas no son ni de derecha ni de izquierda. Son temas país. O sea, la calidad del diálogo político, la necesidad de convencernos. Claro, es más cómodo. Yo estoy en la oposición y que el desgaste lo hagan ellos. Si a mí lo que me sirve es torpedear todo para llegar dentro de 3 años. Quedan ahora 2 añitos. ¿Qué sentido tiene apoyar algo? Y tú lo ves, y esto está todos los días en todos los temas. Después lo adornamos con frases muy lindas, ¿no? La verdad que estamos de acuerdo, pero en estos temas que son muy sensibles, son muy delicados, se puede mejorar. Señores, digo, y acá te lo digo como un votante, como un uruguayo, yo tengo 66 años y a esta altura a mí no me va a cambiar. Digo, ya estoy jubilado, o sea, tengo nietas, tenemos hijos. Entonces el Uruguay, como te lo comentaba, que uno mira en estos últimos años, la variable de ajuste nuestra ha sido la migración. Educamos a nuestros niños, educamos a nuestros jóvenes para que vayan gratis, y nadie lo discute, para que después el que pueda y el que tenga la chance se vaya con ese conocimiento a volcarlo en otro lado. Entonces, ¿para qué necesitamos una gran crisis? ¿Qué necesitamos para cambiar? Y no sé, yo creo que lo primero que tiene que ayornarse es el propio votante, ¿no? O sea, exigir. Digo, porque hay una cantidad de temas. Digo, yo, a veces cuando uno empieza, y eso creo que a veces es hasta la ventaja de poder estar afuera, de poder poner temas arriba de la mesa. O sea, Uruguay es un país donde cuesta discutir los temas. Nosotros pusimos arriba de la mesa, yo te venía escuchando recién el tema tipo de cambio. O sea, no hay que ser economista. Digo, hay lo que se llama el índice Big Mac, ¿no? Para 180 países en el mundo. En junio acaba de salir. Uruguay está tercero. Tercero en 180. O sea, no podemos discutir que somos un país carísimo. Si lo corregís por el poder de compra del país, estamos primeros. O sea, y entonces, ¿esto qué es lo que nos dice, señores? O sea, vos podés, normalmente, las monedas fuertes son las de los países eficientes y productivos. Entonces, pero acá el costo país viene dado por otro lado. Entonces, si lo queremos mantener, si lo queremos cuidar, o sea, hay reformas estructurales que sí o sí tenemos que hacer. Que o sea, la reforma de la educación es indiscutible. O sea, hoy, cuestionamos, porque yo puedo pedir más dinero, puedo pedir más recursos, si el resultado es bueno. O sea, acá no ha sido por falta de recursos que nuestros jóvenes y nuestros niños tienen el resultado que tenemos. No, se dan más de $2.000 millones de dólares y por año. ponelo en el área que tú quieras. Entonces, creo que ese tipo de reformas estructurales, o sea, elijamos 2, 3. No pido hacer todas juntas, no pido que se inmolen, no pido que no haya una competencia, como lo decía ayer Felipe González, dice, no quita agarrar 2 o 3 temas, siempre va a haber margen para marcar los matices, para marcar las diferencias, pero acá estamos generando los matices y las diferencias, que lo que hacen es hipotecar el futuro del país. Otro tema que habíamos hablado cuando conversamos, que yo te escuchaba esta preocupación de la cuestión que uno piensa, bueno, en el republicanismo y tal, pero que tiene una gran repercusión económica sobre las inversiones, sobre un montón de cosas, ¿no? El diálogo político, la calidad del diálogo político. Vos estabas muy preocupado del tema del costo país y me decías cómo están siendo castigadas las pequeñas empresas. Es que o sea, yo creo que el tema central que tiene el Uruguay hoy, sin duda, es, por algo está arriba de la mesa, el tema de la reestructura de la seguridad social. Pero tener un sistema de seguridad social sólido depende de un mercado de trabajo sólido. Entonces, cuando tú mirás el Uruguay, y por eso son algunos temas que nosotros hemos planteado hace tiempo, hace más de un año que venimos planteando. Cuando decís nosotros, decís Cabildo Abierto. Sí, lo he planteado yo personalmente en una cantidad de reportajes, pero sin duda lo ha recogido Cabildo y lo ha planteado Cabildo, y este tema que te voy a comentar fue planteado directamente por Manini, el presidente, hace más de un año y medio. O
O sea, nosotros estamos convencidos que el principio... Vos tenés dos modelos, vos podés desarrollar hacia el futuro el modelo actual, que sin duda es una consecuencia de todo lo que se viene haciendo, ¿no? A veces el camino del infierno está lleno de buenas intenciones, digo, pero la realidad es que el Uruguay cada día está más polarizado, lo hemos dicho, el Uruguay cada día para ser rentable tiene que ser más grande y tenés que tener mayor nivel de concentración. Y acá nosotros estamos convencidos que tenemos una cantidad de instrumentos que son tremendamente injustos. Y uno de los que nosotros hemos señalado es precisamente el sistema tributario. Acá se manejó como una de las vedettes la reforma tributaria del año 2007. Sí, se impuso el impuesto a la renta personal. Nosotros siempre dijimos que eso, más que un impuesto a la renta, era un impuesto al trabajo. Y te lo voy a dar, porque no hay que ser muy sofisticado para entender estos temas. Digo, te voy a poner un ejemplo. Todos tenemos algún pariente o conocido en España. Yo siempre digo, ¿qué es un impuesto a la renta? Digo, tiene que ser a la renta. Y hay todo un mínimo no imponible donde es para la compra de la canasta básica. ¿Sabe cuánto es el mínimo no imponible en España? 1.800 euros. ¿Sabes cuánto es el mínimo no imponible en el Uruguay? ¿En euros cuánto? 36.000 pesos, 900 dólares. Y cuando uno... la mitad. La mitad, pero aparte, corrijámoslo por el poder de compra del país. Entonces, cuando uno va a mirar, por ejemplo, al índice Big Mac, para no tener que ser demasiado sofisticado, Uruguay está con respecto a España un 37% más caro. Y lo discutimos. Entonces, ¿qué te doy con estos ejemplos? Hay temas que hay que corregir. Y por eso nosotros en su momento dijimos, acá uno de los temas claves es, hay un sesgo enorme en todo nuestro sistema tributario en contra del factor trabajo. Es clarísimo. Cuando uno lo mira, los aportes patronales son un impuesto al trabajo. Ponerle impuestos a quien da trabajo. Entonces, hay todo un grupo de gente. Entonces, la respuesta era, no, que el tema es que pusimos un mínimo no imponible de tanto. El 70% no paga. Y yo el razonamiento que hago es, vamos a suponer que hay 1.100.000 que debieran pagar IRPF. Hay 800.000 uruguayos que ganan menos de 29.000 pesos. Yo siempre decía eso. Lo decían como un argumento a favor, y lo que estabas diciendo era que había un pueblo que se estaba muriendo de hambre. Entonces, yo siempre señalé 700, 800.000. Sí. Y después te llama la atención de que hay más de 500.000 uruguayos que están en grado 5 en la reestructura de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que esto nos está diciendo? Esto nos está señalando claramente que hay un grupo de uruguayos que son los que cargan con la responsabilidad de pagar las cuentas del país. Entonces, ¿en qué terminamos? En un país donde o tenés escala, y otro de los temas que nosotros hemos llegado a que dijimos en su momento, que los chicos pagan mucho más que los grandes. ¿Los chicos quién? Las empresas chicas. Empresas pequeñas. Está comprobado. Lo dijimos un día. Entonces, si tú tenés que a esa masa de gente que trabaja, que no quiere depender de un plan del Estado, que quiere depender de sí mismo, de su esfuerzo, de su sacrificio, le pones más impuestos que en ningún lado. Pagan más proporcionalmente, pagan más en términos de... En tasa efectiva de impuesto a la renta, sí. El IRAE, Sí. pagan mucho más las chicas que las grandes. Lo acabo de comprobar, mandamos a hacer un estudio con 700 empresas en 4 sectores distintos: construcción, agropecuario, comercio. No hay duda, hay una gran dispersión, que aparte, como política fiscal, porque todos debiéramos pagar lo mismo. Y si alguien debe pagar más, es el grande. Hoy, por ejemplo, toda la reforma fiscal que se está haciendo en el mundo es, más allá de esto, hay un mínimo de 15% que tienen que pagar todos. En el Uruguay hay una dispersión donde algunos pagan menos de 10 y otros pagan arriba de 20. Aparte, las empresas chicas son las que dan más trabajo. Y en todas paga más la chica que la grande. Y además la chica es la intensiva en mano de obra. Claro. Y todo el sistema, cuando nosotros
hablamos del gasto tributario hace un año, hablamos del sistema de la Comap, que dijimos, vamos a poner un sistema que derrame, es un sistema hace 30 años. El problema es que acá cualquier cosa que tú decís pareciera que es en contra de alguien. Mejorémoslo. ¿Ese estudio usted lo manejaron con el gobierno? Nosotros esto se lo planteamos al gobierno, te digo más, el 6 de marzo del año pasado. Le fuimos a... Porque ¿qué sucedió? Cuando nosotros propusimos, venía todo el tema de la pandemia, salió todo el tema de que había que hacer los apoyos sociales. Sí. Y el planteo nuestro fue, además de ese apoyo, hay que apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Porque entendíamos que es el cerno, o sea, el Uruguay no debe ser exitoso, la política de un gobierno no debe medirse el éxito si saco muchos asentamientos o si doy muchos planes sociales, o mejores planes sociales, o mejores... Lo importante es que haya un sector de la economía que saque a esta gente de acá a acá. Que haya movilidad social. Pero si el sector que tiene más movilidad social, que debiera tener más movilidad social, el sector a quien es el primer paso para sacarlos de su situación de... Es el más castigado. Es el más castigado. Digo, es de, claro, loco. de loco. Entonces, y yo esta parte te lo puedo decir porque hoy me mandaron los datos sobre que las empresas chicas pagan más que los grandes. Lo recibí hoy a las 10 de la mañana. Porque sabía que iba a venir y no quería hablar, decir esto, pero entonces lo tengo comprobado. Entonces, en síntesis es, si queremos cambiar el país, y por eso a veces nos reímos porque cuando lo que son los relatos, ¿no? Porque esto de desarrollista no tiene nada, ¿no? O sea, porque acá todo este camino que uno está proponiendo, aunás eficiencia económica con justicia social. O sea, porque no es el tema, porque a veces el tema es o reparto y no sé de dónde saco. Entonces, yo no conozco ningún gobierno de izquierda en el mundo que se le ocurra ponerle más impuestos a los chicos que a los grandes. No conozco ningún gobierno progresista en el mundo que se le ocurra cargar el grueso del ajuste sobre... bueno, pero ese modelo siguió hasta ahora. Bueno, y entonces... Y digo, para que tengas una idea, estamos hablando de que se recaudaron casi 2.000 millones de dólares al año. Eduardo, entonces... y vos ves como para ir redondeando, que se nos va el tiempo, ¿vos ves a Cabildo con fuerza como para jugar un papel en todo esto que estamos hablando? Yo creo que... ¿Cuál es el papel? Bueno, pero yo creo que primero en esto, para ir a la pregunta que tú me hacías, con respecto al tema de lo mismo que se pide un diálogo político para tratar estos temas dentro del sistema político, porque yo no creo que nadie se vaya a negar a decir, señores, busquemos un sistema, hagamos un gache económico y como para buscar que la clase media y los pequeños empresarios, los emprendedores, por lo menos paguen lo mismo que los grandes. O sea, nadie se va a oponer, no se va a oponer Orsi, no se va a oponer ninguno, ¿no? Pero entonces el tema es hacerlo. Llevado a la coalición, creo que también es un poco lo mismo. Digo, yo creo que obviamente la coalición esta hace 2 años que está funcionando, o 3 años que está funcionando. Hay distintas visiones de la coalición. Yo creo que hay quienes quieren recrear un bipartidismo. Es clarísimo, tenés un partido grande y los otros que vayan atrás. Yo creo que hay otros que tienen una visión distinta. Señores, la suma de las partes ha demostrado que es mucho más que el esfuerzo individual. O sea, alcanza con ver octubre y noviembre, alcanza con ver cuando van los candidatos únicos a las intendencias. Entonces, pero hay intereses políticos distintos, legítimos, yo no los cuestiono. Pero vos lo ves a Cabildo como para que sea una cuña en el mejor sentido de la palabra. Más que sea, o sea, yo se lo he escuchado y creo que este país necesita gente que esté dispuesta a poner el país por encima de los intereses particulares. Lo que vos decís, pagar los costos políticos. Y creo que y tú lo ves, y a veces, hasta a veces en los ataques y en las posiciones, como a veces pareciera que el frente entiende mucho más el rol clave que está jugando Cabildo. O sea, entonces... Eduardo, pero te agradezco mucho que hayas estado. Bueno, y ya vamos a tener tiempo de conversar un poco más largo de estos temas. Gracias a ti. Vamos a una tanda y enseguida volvemos.